hermanos? Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy, la Biblia nos enseña la resurrección de la hija de Jairo. Sin duda, esta lección de la resurrección de la hija de Jairo está en relación con el tema anterior de la mujer que tocó el manto de Jesucristo y se sanó. Gracias a que esta mujer tocó el manto de Cristo y se sanó, Jesús pudo decir claramente delante de todos, cuando ella reconoció lo que había hecho, que desde ese momento quedaba sana y salva por su fe. Esto fortalecería sin duda a Jairo, porque precisamente en el momento en que se le dice esto a la mujer, se oyen las voces de los siervos de Jairo que le dicen: ya no molestes más al maestro porque tu hija acaba de perecer. La razón de eso es que Jesús le dice: tú no temas porque ella vivirá. Gracias a que vio el milagro anterior, Jairo podía tener la seguridad de que Jesús todavía podía hacer algo por su hija. De eso vamos a hablar en el día de hoy y vamos a descubrir también acerca del preámbulo de lo que se menciona antes de que él realizara este milagro. ¿Qué cosas estaban ocurriendo? ¿A quién representaba Jairo? ¿A quién representaba su hija? ¿Y qué significa la resurrección que realizó en favor de esta niña? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entenderlo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu santo libro. Te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender cada una de las palabras que tú tienes preparadas para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a buscar el registro de esta historia entonces en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 40 en adelante. Vamos a ver nuestro texto bíblico para poderlo leer. San Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. También está registrado en San Mateo, capítulo 9, y en San Marcos, capítulo 5. En los tres libros podemos leer acerca de esta historia y ya sabemos que comparamos cada uno de estos libros para poder encontrar el máximo detalle de los eventos que ocurrieron en dicha ocasión. Muy bien. San Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Acuérdate que Jesús estaba regresando de Gadara, de allá del lado del paganismo. Había ido a hacer su campaña en Gadara y había logrado en toda esa ciudad, que era una ciudad no pequeña, había logrado Jesús un gran éxito. Había logrado conquistar de todos esos miles a 2 personas. ¡Qué maravilla!, ¿no? 2 personas para Cristo en todo ese lugar de Gadara. Bueno, sin duda, los maestros modernos, al ver que se ganan 2 personas en toda una ciudad, muchos pensarían y dirían: esto fue un fracaso, ¿no? Sin embargo, para Jesús no. Por 2 personas y encima 2 endemoniados, se fue hasta Gadara. Y estando allí en Gadara, ganando solo a 2 almas, Cristo regresó contento y feliz. ¿Por qué? Porque él sabía que la obra había comenzado, que todo empieza de menos y llega a más. Cuando queremos nosotros abarcar mucho, apretamos poco. Quien mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho, ¿no? Así que entonces Jesucristo, que conocía muy bien cómo se trabaja, porque él era muy estratégico, sabía que estos 2 harían mucho más obra de lo que uno pensaba. Bueno, y a decir verdad, un año después, ya vamos a estudiar eso, hubo una tremenda obra que estos 2 endemoniados llegaron a hacer en toda la ciudad, y la ciudad se agolpó cuando Jesús regresó. Pero bien, Jesús entonces regresó y la multitud le recibió con gozo. Estaba regresando a los creyentes, porque todos le esperaban.
Tanto habían escuchado de Jesús que estaban ahí los curiosos, ahí estaban los dirigentes incluso de la misma iglesia, aquellos que se oponían contra Jesucristo y que no les gustaba verlo, pero también estaban ahí. Algo hacía que estos estuvieran presentes, ¿no? La gracia del Señor era tan fuerte que hacía que por lo que Él hablaba vinieran a tomar interés estos mismos hombres que no querían ni reconocerlo como el Mesías. Pero algo los hacía quererlo escuchar, quizás para encontrar algún error, a ver si predicaba alguna cosa de la cual se le pudiera sacar ventaja o por la cual se pudiera decir, este no sirve para nada. Pero algo querían, pero ahí estaban. Y entonces dice que la multitud le esperó, todos le esperaban. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Ve? Ahí estaban los dirigentes entonces. Jairo era un principal de la sinagoga, era un fariseo, que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Así que era una niña que estaba, dice, muriendo. Estaba ya al borde de perecer. En el libro de San Marcos se nos dice que estaba agonizando. En el libro de San Mateo dice, ven porque mi hija se murió. Bueno, lo que pasa es que en el libro de San Mateo la real traducción es, ven porque mi hija está a la muerte. Esa es la forma en que en realidad está en el original. No decía murió, porque él mismo le estaba diciendo luego que vaya hasta su casa y en el camino vienen los de su casa y le dicen, tu hija ya murió. Eso mientras iban en camino. Así que entonces la verdadera traducción de San Mateo, para que lo puedas leer, dice, estaba a la muerte, es decir, muy cerca a morir. Muy bien. Habiendo aclarado eso, seguimos avanzando. ¿Qué más pasó? Versículo 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de la mujer se manifestó en que ella reconoció que era por el poder de Jesucristo que había sido rescatada, temiéndole a Jesús. El acto de temor a Dios significa reverencia, de querer hacer su voluntad, y eso demostró la fe de esta mujer. Muy bien, pero ¿qué sucedió? Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces está claro que recién en el camino mientras iban hasta la casa, recién la niña murió. Así que cuando el padre vino a pedir ayuda a Jesús todavía estaba agonizando. Pero ahora fíjate que en el versículo 48, regresemos al versículo 48 y fíjate lo que dice allí. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate que Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Al escuchar eso Jairo, para él fue el aliciente que le dio fuerza, porque si vio que en ese momento una mujer por tan solo tocar a Jesús se había sanado de una enfermedad que tenía por 12 años, porque él escuchó lo que la mujer contó, entonces esto le dio fuerza a Jairo para poder seguir avanzando hasta su casa con Jesús. Si quizás este hecho no se hubiera dado, Jairo hubiera perdido la fe, pero ahora estaba viendo con sus ojos las razones por las cuales debía de creer. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 50.
Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Si le había dicho a la mujer que la había sanado con su poder: hija, tu fe te ha salvado, ahora le estaba diciendo a Jairo: tú no te preocupes, no temas. ¿Por qué? Cree solamente, como esa mujer que ha sido sanada, y tu hija se salvará. Interesante. Entonces estaba hablándose del momento de lo que estaba pasando. La mujer había sido salva en ese momento de su enfermedad. La niña sería salva de la muerte. Pero eso no involucra la salvación para vida eterna, porque muchas de las personas a quien Jesús curó y que les dijo: tu fe te ha salvado, muchas de estas personas al final ni siquiera siguieron a Cristo hasta el final de sus días. Muchos de los que fueron sanados por Jesús, como en el caso de los 10 leprosos que ya también vamos a estudiar, 9 leprosos se fueron, no regresaron más, y solo uno regresó a agradecer a Jesucristo. Así que entonces los milagros que hacía Jesucristo no determinaban que una persona ya estaba salva para vida eterna. Podía haber recibido el milagro de Cristo y sin embargo después apartarse del Señor. Muy bien, sigue diciendo, versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Ahora, aquí hay algo interesante. El padre, Jairo, representa a un dirigente de la iglesia. La hija representa a los hijos del dirigente, como también a los miembros de la iglesia, porque a ambos se les cataloga como sus hijos, tanto sus hijos biológicos como sus hijos espirituales del dirigente. Eso quiere decir que este era un dirigente, un pastor de iglesia, preocupado porque su propia hija, que debía de haber sido guiada por él a la verdad y que no se aparte de la verdad, estaba representando a un hijo que se aparta del camino del Señor. Muchos dirigentes de iglesia pueden ser muchas veces grandes mensajeros y predicadores, y puede que los hijos sean todo lo opuesto, que no hacen caso de la voluntad de Dios, están muertos en delitos y pecados o a punto de morir, como la hija de Jairo. Y para ese tipo de situación también la Biblia da solución. Vamos a ver en un momento cómo es que el Señor solucionó el problema. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Aquí hay un detalle más. Solo a Pedro, Jacobo y Juan, a los que le acompañaban, que iban a ser aquellos que repitiesen las escenas que Jesús hacía, y al padre y a la madre de la niña. Y es que resulta que cuando Jesús llegó hasta el lugar, encontró que todos lloraban. Vamos a ver cómo. Seguimos leyendo. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Fíjate en esto. Dice que los que estaban ahí presentes lloraban y se lamentaban por la niña. Bueno, tú sabes que cuando llega un tiempo de velorio, todos lloran y se lamentan, ¿no? Hasta los que trataron mal al muerto, ahí están llorando. Y eso que ni siquiera se preocuparon por él antes. Bueno, toda esta multitud que pertenecía también a la iglesia, lloraba por esta niña, pero no habían hecho nada por ella mientras estaba viva. No pudieron hacerlo. No tenían la capacidad. Solo veían que cada momento, cada segundo, cada minuto que pasaba que estaba agonizando, estaba peor hasta que la vieron morirse. Es todo lo que pudieron hacer. Sin embargo, ahora cuando llega el príncipe de la vida y entra y les dice: no estén llorando, no hagan alboroto, la niña no está muerta, solo está durmiendo, se burlaron de él. Entonces era obvio que Jesús le dijera al padre y a la madre: ¿saben qué? Solo ustedes van a entrar. ¿Por qué? Porque aquí necesito personas que tienen fe, personas que creen y que van a contribuir a que esta niña vuelva a la vida con plena seguridad. La fe era algo esencial para que se pudiera realizar el milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Así que Cristo constantemente a todos les decía: tú solo cree, si crees todo es posible.
Así que entonces el padre y la madre eran los únicos que podían entrar a este cuarto. Y Jesús dijo, solo ustedes van a entrar porque solo ustedes son los únicos que van a captar lo que voy a hacer. Y entonces, ¿qué ocurrió? Verso 54. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Fíjense ahora en esta parte. Jesús dice que inmediatamente, con esa mano que siempre hacía todos los milagros, la tomó a la niña. Y una vez que la tomó de la mano le dijo, muchacha, levántate. La orden fue clara y dice ahí, clamó. Esto nos lleva a pensar en ese término clamar. Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, nosotros encontramos allí acerca de la palabra clamar. Dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Estos ángeles mencionados aquí de los tres ángeles, dice que clamaban a gran voz. Hablaban a gran voz diciendo cada uno su mensaje. Temed a Dios y dadle gloria. Ha caído Babilonia si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Qué significa clamar a gran voz? Eso mismo lo encontramos también en el capítulo 10 del Apocalipsis, cuando habla de un ángel fuerte, del cual se dice claramente en el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Clamar significa hablar con fuerza, declarar términos con fuerza. En este caso Jesús clamó, niña, a ti te digo, levántate. Era una orden. Esa palabra de Jesucristo penetró hasta el oído de la muerta y la levantó, la trajo a la vida. Bueno, este es el relato que se nos cuenta acerca de la resurrección de esta niña, versículo 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. El cierre, Jesucristo le pone cierre diciendo, muy bien, ahora que ya ha resucitado, no dejen de darle de comer. No creas que Jairo no le iba a dar de comer a su hija todos los días. Algo más significa entonces esto, dadle de comer. En cada caso que Jesús hacía algún tipo de milagro, cada parte de lo que él decía, cada acción que realizaba, tenía un significado profundo, que nosotros debemos descubrir comparando un texto con otro texto. Ya hemos visto que para poder entender la simbología de la Biblia es diccionario de la misma Biblia. Y también hemos descubierto que para poder hacer que funcione la Biblia como un diccionario de sí misma, hay una regla. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, 32 y 33. Fíjate cuál es la regla. Dice la Escritura, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, un profeta explica lo que dice otro profeta. Un profeta te puede dar el símbolo, pero otro profeta te da su significado del símbolo. Es decir, el diccionario de la Biblia está en que un profeta te explica lo que dice otro profeta. Estos profetas existieron en la realidad, pero ahora sus escritos entonces hacen que se cumpla la explicación del símbolo y su significado. Sus escritos hablan por ellos y se convierten en el diccionario de la misma Biblia. Hasta aquí entonces hemos visto ya la historia de lo que ocurrió. Cómo es que Jesucristo llegó hasta la casa de Jairo a pesar de que la gente lo retenía y no lo dejaba avanzar. Sin duda que todo estaba programado por Jesús. Era necesario que se pudiera dar una lección acá. Jesús iba a demostrar su poder para librar incluso a aquellos que están muertos en delitos y pecados. La niña muerta está representada precisamente por eso. Libro de Efesios, capítulo 2. Una hija de un dirigente religioso.
que se supone que debió haber sido conducida por su padre por el buen camino y que sea fiel a Dios. No tenía por qué morir tan temprano esta niña. Pero muchos dirigentes religiosos, y esto con afán de curar, porque a pesar de que este Jairo era uno de los fariseos y obviamente tenía prejuicios contra Jesús, ahora tuvo que romper sus prejuicios. Él sabía muy bien que todo ese Sanedrín de su tiempo, todos sus compañeros, sus colegas dirigentes, no querían a Jesús, no lo soportaban, querían deshacerse de él en cuanto se pudiera. Pero ahora, Jairo sabía que Jesús había hecho muchas curaciones y muchas sanaciones. Sabía muy bien el poder que tenía Jesús. Y en su corazón, en lo profundo, sabía que Jesús era verdadero. Pero no podía aceptarlo públicamente. ¿Por qué? Bueno, porque los demás dirigentes y sus superiores inmediatamente lo hubieran corrido del Sanedrín. Ya no hubiera tenido trabajo, se hubiera quedado al hambre. Entonces ese era su máximo temor y miedo. Pero llegó un momento de una prueba que era tremenda para él. Su hija, su única hija, dice el texto todavía, como para llamar la atención. Esa única hija estaba a punto de perder la vida. Ahora su egoísmo podía hacer que su hija se perdiera, que perdiera la vida de su hija, a quien tanto amaba. Por algo dice su hija única, era obvio que la amaba mucho. Así que entonces cuando él vio que su hija estaba en esa condición, de inmediato rompió sus prejuicios, se olvidó del puesto que tenía, no le importó en lo mínimo si él era un principal de la sinagoga o no. Era la hora crucial. Ahora tenía que determinarse la realidad. Casi siempre los seres humanos somos así. Cuando estamos frente a un gran peligro nos acordamos de Dios, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo es nuestra condición? Cuando estamos graves, ahí estamos de rodillas. Señor, por favor, acuérdate de mí. Pero cuando ya se pasó la gravedad, nos olvidamos otra vez y seguimos en lo que siempre hacemos, los negocios y el trajín de la vida. ¿Cuántos miles de personas en esta pandemia han despertado? Y han decidido que tenían que buscar a Dios, que se habían olvidado de Él. Y de pronto comienza a volver todo a la normalidad. Y de pronto otra vez vienen los negocios, vienen las cosas del mundo y se olvidan de que le hicieron promesas a Jesús. Es que el ser humano es así. Entonces, la palabra del Señor enseña que el hombre no debe llegar a ese punto, sino que debe escapar de esa situación y debe vivir la realidad. No volver al mundo fantasioso en el que está. Debe despertar, abrir los ojos para comprender que este mundo, tal como se manifiesta, es un mundo falso, engañoso, hueco y vacío. Pero para que llegue a comprender eso, sus ojos se tienen que abrir a la luz. Tiene que regresar de ese estado de muerte a vida, pasar de muerte a vida. Ese es el detalle. Y para eso tiene que comprender su condición. Aquí vamos a ver cómo es que este hombre Jairo reacciona viendo lo que sucede con su hija y cómo regresa a la vida. Y desde ese momento Jairo se convirtió en alguien que era ya discípulo de Cristo. Había visto lo que pasó con su hija, ya no podía negarlo, y en agradecimiento tenía que permanecer del lado de Cristo. Y bien, así que entonces este hombre, ¿qué cosa hace? Rompe por completo sus prejuicios y se acerca a Cristo y le dice: por favor, ven a mi casa, porque mi hija está agonizando. Se me muere, en otras palabras, ya se muere mi hija. Fíjense cómo se humilló. De hecho, sus demás compañeros dirigentes deben haberse quedado perplejos. Pero no se atrevían ni siquiera a decirle: oye Jairo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás yendo a pedir así auxilio y todavía de rodillas ante este impostor? Porque si le hubieran dicho eso a Jairo, entonces ellos sabían que Jairo públicamente hubiera dicho: basta ya de mentiras, basta de estar calumniando y difamando a Jesús. Es mi hija, así que olvídense de mí, y si quieren su cargo, si quieren se los devuelvo. Y les hubiera tirado el cargo en la cara.
¿Por qué? Porque ahora estaba viviendo la realidad, ya no la fantasía. Ya no estaba viviendo, es que yo tengo que obedecer a mis superiores, es que yo tengo que cumplir con el orden establecido en la iglesia. Ya no, los pretextos de ese tipo ya no servían en ese momento. Todo eso que es ficticio, que solamente se pone como pretexto, se había caído. Ya no le importaba eso, ahora Jairo solamente quería vivir la realidad. ¿Sabes? Cuando tú todavía no estás en esa realidad, como Jairo llegó a ese punto, tú le das más crédito a la fantasía. Ah, es que en mi trabajo no lo voy a perder por esto. Es que no voy a perder mis negocios por esto. Es que hay tanto que hacer en este mundo por esto. Tienes el pretexto perfecto para no querer aceptar la verdad de Dios. Pero hay un momento en que te ves cara a cara con la eternidad. Y en ese momento te olvidas de tus fantasías. Y tus ojos y tu mente se vuelven a la realidad. Y recién dices, ¿estoy pensando con la cabeza o no me está funcionando el cerebro que me han dado? Eso le pasó a Jairo. Tenía que vivir ahora la realidad. Ya no interesaba lo que le dijeran sus superiores. ¿Qué importaba si su sueldo estaba en juego? ¿Qué interesaba si sus amistades estaban en juego? Ya no importaba nada. Solo importaba una cosa: si soy una persona que por gusto me opongo a la verdad, entonces esa hija se me va. Así de sencillo. En eso se tiene que pensar, llegado el momento. Dirigentes religiosos, dejar el orgullo de lado, dejar lo que manda la voz de los superiores, dejar de pensar en lo que digan los colegas, los otorongos, ya no vale. Dejar de pensar en lo que te digan tus amigos y familiares, no sirve. Razona. Si en algún sitio se está predicando la verdad, y si tú sabes que eso es verdad, ya no la niegues, no pongas pretextos. No digas, es que él es un samaritano y tiene demonio. Es que por Belcebú echa fuera los demonios. Es que dice que es un impostor. Es que dice que está creando su propia organización. Es que dice que los diezmos. Es que dice. Deja de decir lo que dicen. Vive la realidad. Conviértete en un ser humano. Eso es lo que tienes que hacer. Si tu orgullo no se cae, perderás a tus hijos en tu casa. Porque muchas veces los hijos en la casa están reconociendo y están diciendo, pero predica la verdad. Papá, ¿por qué te opones? No, pero es que yo tengo que hacer caso de la voz de los superiores. Piensa, si no, toda la organización se va a venir abajo y yo, ¿de dónde vamos a comer? Ya no tienes que pensar así, porque tu orgullo y tu egoísmo pueden destruir a tu familia entera. No solo a tu familia, a tus hijos espirituales, el rebaño al cual Dios te ha puesto para que dejes que se conduzca por la palabra del Señor. Y por tu culpa podría ese rebaño perderse y tú pagar la sangre de esas almas, solo por tu orgullo vano, inmundo, que no te sirve para nada, porque ese orgullo no te va a ganar el cielo jamás. Tu conciencia sabe lo que es correcto. El buscar pretextos lo único que hace es terminar destruyéndote. Aprende de Jairo. Siendo un fariseo, estaba dando una super lección al humillarse y ponerse a los pies de Cristo y reconocer la verdad. ¿Qué cosa es humillarse y ponerse a los pies de Cristo? No es ponerte a los pies del predicador, es ponerte a los pies de la verdad, que te humilles ante esa verdad, que esa verdad te deje comprender que oponerte a ella lo único que te va a hacer es perder. No des más coces contra el aguijón. No puedes. La verdad va a salir a fluir, sea como sea. Nosotros somos seres humanos, simplemente barro en las manos de Dios, instrumentos, pero la verdad no.
La verdad es inmortal, es divina, es Dios mismo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, y escúchalo bien, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué cosa significa estar muerto? Estar en delitos y pecados. Jairo tenía que entender eso. Por más de que era un dirigente de la iglesia, Jairo estaba muerto en delitos y pecados. Jairo estaba totalmente perdido. La condición de su hija iba a hacer que reflexionara este hombre, porque esa condición de su hija, a pesar de que era una condición física mortal, iba a volver a la vida. El príncipe de la vida estaba allí. Lo que iba a ser difícil era traer a la vida real a este hombre si no captaba la lección a través de su hija. Y que los demás dirigentes religiosos vieran lo mismo. Jesús tenía aquí una gran oportunidad para que los dirigentes ahora recapacitaran en sus acciones. Ellos eran los que tenían que darse cuenta. Así que entonces, cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, el principal motivo era que todos comprendieran cómo se regresa a la vida. Y ahora Jesús iba a demostrar esto. Entonces, ¿cómo la regresó a la vida la niña? Leamos el relato. Volvamos al relato que estamos estudiando para que nos demos cuenta cómo es que entonces regresa a la vida. Vamos al versículo 50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Punto número 1. El Padre tenía que creer ahora en lo que Jesús iba a realizar. Ese era el primer paso. Era necesario que para que la fe de Jairo se fortaleciera, esta niña, y escúchalo bien, increíblemente tenía que morir. Jesús lo sabía muy bien. Sabía muy bien que mientras él iba caminando ajustado con toda la multitud, en el camino la niña perecería, porque a Cristo nada lo toma por sorpresa. Así como en el caso de Lázaro, él sabía que Lázaro estaba enfermo. Y a propósito se demoró 4 días. ¿Por qué? Porque había una lección que se tenía que dar. Se tenía que notar que la resurrección de Lázaro era resurrección verdadera, ya que de la resurrección de esta niña y del hijo de la viuda de Naín, los fariseos decían: no, ellos no resucitaron, solo revivieron. ¿Por qué? Porque en ese ratito estaban calientitos y como Jesús era medio brujo, decían ellos, entonces vino, los frotó un poco y los trajo a la vida después de su mal cataléptico. Así que no querían reconocer que había resurrección. Es por eso que la resurrección de Lázaro fue 4 días después, cuando ya apestaba literalmente ese cuerpo muerto. Porque Marta le dijo a Jesús: hiede ya, cuando dijo que abrieran la tumba. Así que entonces eso determinaba que Lázaro ya estaba muerto y bien muerto. Con esa finalidad es que se hizo en esa ocasión el milagro. Ahora, la muerte de esta niña iba a producir una reacción positiva en Jairo. ¿Cómo así? Al ver que la muerte había llevado a su hija, Jairo se humilló más todavía. Y ante las palabras de Cristo, que le dijo: no temas, cree solamente. Ahora este hombre no tenía otra salida. No había nadie que lo ayudara. Anás no estaba ahí, Caifás no estaba ahí, ni jamás le iban a dar algún tipo de ayuda por su hija. Él lo sabía muy bien. Si Jairo hubiera pensado que sus superiores lo iban a librar esta vez y lo iban a ayudar con su hija, jamás hubiera ido a Cristo. Si hubiera ido a buscar a Caifás o a Anás: vengan por favor para que curen a mi hija. Pero no lo hizo. No tenía otro escape. Su última esperanza era Jesús. Y por esa razón es que Jairo se aferró más en el momento en que le dijeron: fíjate que tu hija se murió. Y ahora Jesús le dice: momentito, no temas, tú solo cree.
y tu hija vivirá. Entonces esto fortalecía más el deseo de Jairo porque Jesús llegara a su casa y creerle más. Todo esto estaba siendo trabajado en favor de Jairo para que pudiera convertirse completo. Y lo que le pasó a su hija iba a ser la ilustración de él. Seguimos leyendo. Cáptese bien, por favor, lo que estoy diciendo, porque ahí está la lección clara de cómo estaba despertando Cristo a este hombre a la salvación. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, que son los que siempre acompañaban a Jesús en el monte de la transfiguración. Estuvieron los tres presentes, ¿no? Eran los que más se dedicaban y consagraban a las cosas que Jesús hacía, y al padre y a la madre de la niña. Ahora, para ayudar a esta niña, que representa a un hijo de la familia del dirigente o algún miembro de iglesia que está muerto en delitos y pecados. Estar muerto en delitos y pecados es ser completamente mundano. No querer saber nada con la Biblia, no interesarse por su salvación, no preocuparse ni siquiera por si la iglesia existe. Hay hijos de pastores que viven así, que por más que desde pequeñitos nacieron en la casa, fueron criados en la casa, escucharon cómo se hacen oraciones, el culto matutino, vespertino, etc., pronto se desvían del camino y muchas veces en la adolescencia pisan el mundo y buscan la diversión del mundo porque piensan que el mundo es divertido y quieren probar lo que es el mundo. Y a veces a los padres les dicen, claro, tú antes de convertirte a la iglesia viviste tu vida. Y ahora como yo nazco acá, nazco con tus ideas, yo también quiero probar el mundo. Quiero saber cómo es ese mundo de pecado, para yo también con experiencia regresar y buscar la salvación. Increíblemente. Y eso ocurre porque muchas veces las lecciones no han sido dadas correctamente o simplemente no se les ha puesto atención a las enseñanzas que se estaban dando. Y por eso estos jóvenes terminan alejándose del camino y a veces hacen quedar mal a la misma obra porque los mundanos dicen, ¿cómo pues? Son los hijos del pastor y míralos cómo son. Y a veces muchas personas sacan provecho incluso de los hijos del dirigente. Es increíble lo que pasa. Pero muchas veces también debe recordarse que es por causa de que el mismo dirigente no está andando por el camino de Dios como debe de ser, o no enseñó correctamente como debe de ser. Porque a veces sucede que el padre, el dirigente, sí es consagrado a Dios, sí busca los caminos del Señor y sí hace la voluntad de Dios, como el caso de Samuel, un gran profeta, y sus hijos se desviaron. Así que entonces hay diversidad de cosas, pero en esta ocasión con Jairo se nota a una persona que no estaba siguiendo el camino correcto de Dios, seguía la tradición, se guiaba por los superiores, y eso hacía que los hijos pudieran contemplar y ver, porque los hijos están mirándolo todo. Si tus hijos ven que tú prefieres más a tu trabajo por tu dinero, a tu posición, en lugar de preocuparte por la verdad de Dios, y lo haces de lado al que predica la verdad, al que te enseña la verdad, tan solo porque tus superiores se oponen, tu hijo se dará cuenta de eso y odiará la verdad. Y pronto morirá en delitos y pecados. Así que entonces hay un trabajo que tiene que hacer el dirigente, reconocer primero su condición. Ahora bien, como este Jairo en el camino ya había aprendido la lección y Jesús le había dicho, cree, entonces Jairo se estaba aferrando con fuerza a Jesucristo. Estaba aceptando lo que Cristo le decía, estaba creyendo contra toda probabilidad, porque ya le habían dicho así, tu hija está ¿qué? Muerta. Y contra todo eso, porque Jesús le dijo, tú solo cree y tu hija vivirá, solo por eso se estaba aferrando ahora con fuerza. Y como ya había la suficiente fe en Jairo, puesto que siguió caminando con Jesús y no le dijo, ya basta, no sigas caminando, ahora entonces Jesús llegó con un aliado que era el Padre.
Y la madre estaba unida con esa creencia del esposo, porque obviamente ella sabía que había ido a buscar a Jesús, y al verlo llegar a Jesús con él, ella misma se aferró a la misma fe. Así que mucho puede hacer el esposo por la esposa cuando el esposo demuestra fe, creencia en la palabra de Dios. No te olvides lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dependiendo del grado de fe que tenga la persona, contagia a la otra. Esta fe, la fe es contagiosa, créaslo o no. Porque cuando se ve a una persona que se aferra tanto, la otra comienza a decir, ¿qué hay en ese libro que te interesa tanto? Y entonces comienza a buscar la verdad. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Jairo se había fortalecido más cuando escuchó la palabra de Cristo a la mujer que fue sanada. Y ahora por esa palabra de Jesucristo se aferraba en lo que Cristo iba a hacer, y la esposa se unió con Jairo en eso. ¿Te imaginas si Jairo hubiera llegado hasta la casa y se hubiera acercado a su mujer y le hubiera dicho, bueno, lo he traído a Jesús, pero ya pues me han dicho que ya se ha muerto, a ver, vamos a ver qué puede hacer pues Jesús por ella? No sé, intentará, bueno, por lo menos ya está acá, ya para que no pierda el tiempo, bueno, que intente aunque sea llamarla pues a la vida. Si hubiera llegado así Jairo, sin duda que su mujer lo hubiera mirado a Jesús de pies a cabeza y simplemente hubiera acompañado a entrar para ver qué pasaba. Pero no fue así. Jairo llegó creyendo ahora. Estaba seguro de lo que estaba escuchando. Creía en Jesucristo por las palabras de Cristo, porque había visto lo que sucedió en el camino, porque después, por la persona de Cristo, en su cabeza pasaba cada momento lo mismo, ¿no? Lo que decían sus superiores. Eso no se le iba a ir de un momento a otro. El asunto ahora era tan solo por la fe en la palabra de Jesús, en la promesa que le estaba haciendo. Más allá de eso, no había en lo que creer. Si Jesús no hubiera podido resucitar a su hija, sin duda que Jairo le hubiera dicho, gracias maestro, hiciste lo que pudiste, hasta luego. Y luego se hubiera ido a sus superiores y hubiera dicho, bueno, ¿saben qué? El maestro Jesús después de todo no había sido el Mesías que creíamos, no hay nada que temer porque no pudo hacer nada por mi hija. Sencillo, así hubiera terminado Jairo. Así que entonces la fe se estaba aferrando en las promesas de Jesús, en sus palabras. Que eso quede en claro. Cuando te aferras a la verdad, aférrate por la verdad. Aférrate solo por eso. Porque después los que llevan ese mensaje solamente son los instrumentos de Dios. ¿Entendido? Esos instrumentos te hacen llegar la luz. Cristo era el instrumento de su Padre. Por eso el mismo Jesús, fíjate lo que decía estando en nuestro mundo. Libro de San Juan. Libro de San Juan capítulo 5. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo juntamente. Fíjate ahora en esto. Jesús quería que nosotros creamos por la verdad que traía, no por el físico que traía, no por el puesto que llevaba. Jesús nunca aceptó seguidores porque creyesen que Jesús tenía un gran puesto entre los judíos. Nunca. Jesús no se dio el título de sumo sacerdote, no vino como sacerdote, no vino como un levita, no vino como un dirigente en el pueblo. Vino como el menos de todos los demás. El hijo del carpintero, del pueblito de Nazaret, muy proverbial. Tanto así que en una ocasión Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Así que entonces Jesús veló por completo su fisonomía, su persona. Trató de no ser atractivo físicamente hablando, con atuendos como los sacerdotes que se vestían bien arregladitos. No.
Mucha gente se le hubiera acercado a Jesús en sus días si solo lo hubiera visto vestirse como un sacerdote, si lo hubiera visto vestirse como un fariseo. Mucha gente se le hubiera acercado. Si hubiera visto que los dirigentes lo hubieran apoyado, aun que Jesucristo fuese el hijo del carpintero y los dirigentes hubieran dicho: oh, este hombre predica muy bien, se nota que es un siervo del Señor, muchos lo hubieran escuchado a Jesús. Es increíble. Cuando muchos dirigentes en una iglesia te apoyan cuando estás predicando y dicen: oh sí, es alguien que predica muy bien, el Señor lo está acompañando, tiene el Espíritu de Dios, solo porque ellos lo dicen, varios lo vienen a escuchar. Y cuando esos mismos dicen: no le crean, es un divisionista, separatista, ya nadie le quiere creer. ¿Eso qué quiere decir? Que jamás creyeron en la verdad, que solo estaban creyendo por la influencia. Eso no sirve para nada. Si van a creer en lo que se lleva del Evangelio, que crean por el Evangelio. Que si no creen por el Evangelio, cuanto antes sea mejor, que no crean nada. ¿Por qué? No llegarán jamás al cielo. No se necesita esa gente. Es inservible para el cielo. Porque cuando lleguen al cielo, se van a encontrar que las cosas no eran como se imaginaban y pronto comenzarán otra vez la rebelión. Porque esta gente solamente quiere ver delante de sí lo que ella juzga que debería de ser para poder creer. Es increíble, ¿no? Hay personas que cuando tú les llegas a predicar, lo primero que hacen es mirarte de pies a cabeza. Y si no estás a la altura de lo que ellos creen o de ti, o piensan que debes de ser tú, ya no te quieren escuchar. Es increíble, no sé qué buscan. Porque si llegara el mismo Dios del cielo, tampoco lo aceptarían, porque algo no cuadraría de acuerdo con su nivel obtuso que han formado de lo que debe de ser alguien que esté delante de ellos. ¿Correcto? Tampoco se pide que tenga que ser algo degradado, pero ha de ser algo sencillo. Y muchos miden por eso, ya no miden por la verdad, poco les importa. Jesús vino en la forma que vino para que la gente que creyese en Él, creyese por la verdad que traía, por la sabiduría que llevaba, que era lo que más valía. Lo que traía en conocimiento se llamaba Dios. Lo que venía en la forma humana se llamaba Jesús, hecho hombre. ¿Te diste cuenta? Cristo en su forma humana no era más que un ser humano común y corriente. Podía morir como cualquiera y murió. ¿Por qué? Lo crucificaron, se murió. Así que entonces, aquí lo que prevalecía era esa parte, la creencia en la verdad que traía. Y cuando Jairo llegó a su casa con la creencia en la verdad de lo que sus ojos vieron en el camino, entonces eso contagió a su mujer. E hizo que su mujer se olvidara de quién estaba entrando como persona. Porque es de hecho que la mujer apenas vio a Jesús, debe haber reaccionado sabiendo todo lo que se decía contra él. Pero por lo que vio en el comportamiento de su marido, ella también aprendió a ser humilde. Y por esa razón, Jesús les dijo a los dos: solo ustedes dos van a entrar conmigo al cuarto de la niña. Ninguno de los que están acá presentes, estos no me entran. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí solamente eran llorones. Nada más. Eran gente que no estaba contribuyendo ni siquiera a aumentar la fe de Jairo y de su mujer. No ayudaban en nada. Como dice el dicho, ¿no? Quien poco ayuda, mucho estorba. Así que entonces estos lloraban y Cristo les dijo: ¿qué tanto alboroto? La niña solo está durmiendo. Era un llamado de atención muy directo. Fíjate bien lo que dice aquí el evangelista Marcos en relación con lo que estaba ocurriendo en el momento en que Jesús llegó hasta la casa. Fíjense lo que dice acá. San Marcos capítulo 5, versículo 39. Si lo tenemos el texto. San Marcos capítulo 5, verso 39. Fíjense qué dijo Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Marcos 5, 39. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
Fíjate en eso. Cristo de frente les dijo, ¿qué tanto alboroto? ¿Qué pasa aquí? Bueno, escuchar eso en medio de un sepelio ya estaba medio extraño, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Al decir eso, inmediatamente estaba sacando a la gente del shock. Interesante, ¿no? ¿Sabes? Cuando tú tienes a gente que está aterrorizada, preocupada, asustada, y está en llanto, está en shock. Entonces, si tú le hablas despacito a esa gente que está en shock, va a seguir en shock, no va a reaccionar. En cambio, si hablas con fuerza, lo sacas del shock, rompes el shock. Y al romper ese shock, la gente vuelve a la realidad. Y Jesús quería eso. Esta gente que estaba allí tenía que regresar a la realidad. Tenía que comprender lo que estaba por suceder. Había que llamar su atención. Si Jesús no hubiera hecho eso, no se hubiera llamado la atención de la gente en el momento de la resurrección. Se tenía que captar su interés de todos ellos, porque Jesús no estaba yendo solamente a resucitar a la niña. Eso era lo más fácil para Jesús. Dar la vida para Cristo es lo más sencillo que puede existir. En el principio, al polvo de la tierra le dio vida con su soplo. ¿No iba a poder darle vida a esta niña? Eso era lo que menos le preocupaba a Jesús, porque él sabía muy bien lo que estaba yendo a hacer y que su padre iba a actuar por él, porque siempre lo hacía. Así que entonces llamó la atención de todos los que estaban allí, ¿no? Los hizo reaccionar. Por eso es que a veces no quieren que se haga mucha bulla cuando hay por ahí un estado de shock mundial. En medio de un shock mundial la gente está aterrorizada. Todos piensan de lejos contigo, de lejos con el otro, no me acerco. Pero cuando hay un ruido fuerte, suena una bocina de un carro, inmediatamente sales del shock y vuelves a la realidad y dices, ¿qué estoy usando? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy siendo humano o estoy siendo irracional? O sea, reaccionas, te das cuenta. Eso es sacar del shock. Por eso, a veces la bulla es buena cuando se hace un llamado de atención para que la gente regrese a la realidad. Porque vivir atemorizado todo el tiempo con algo que en el medio puede ser que esté o que no esté, lo único que te hace es vivir en shock. Fuera de la realidad no haces ni siquiera las cosas bien. Eso es lo que pasa. Dios quiere personas que estén en la realidad. Que si es verdad, por un momento hay el temor, la preocupación y la zozobra, y lo buscas por eso al Señor, luego tienes que volver también a la realidad. Y entonces por eso Jesús, ¿qué hizo? 2 veces actuó de la misma manera. ¿Cómo así? Primero, cuando entró, y a toditos los que estaban llorando, imagínate que entres tú a un velorio y que de pronto veas que la gente esté llorando, y tú siendo alguien como lo era Jesús, a quien mucho prejuicio le tenían, de pronto llegue y les diga a todos, ¿qué tanto alboroto? ¿De qué lloran tanto? La niña solo está durmiendo, no está muerta. Obviamente que la reacción se dio instantáneamente. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 40. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó la gente? Mira, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Qué te parece? Así que el asunto ahora iba quedando más claro. ¿Qué cosa hizo Jesús inmediatamente? Cuando vio que esta gente se burló de él, porque todos decían, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Que no se da cuenta que la niña está muerta? Un segundo punto clave, que esto debió haber hecho reaccionar a estos dirigentes. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué testimonio dio? La niña está ¿qué? Muerta. Por eso se burlaban de él. Está muerta, decían. Muy bien, Jesús había logrado ahora lo que era necesario. Había testimonio de que la niña realmente no estaba agonizando, sino que estaba realmente ya muerta. Y en segundo lugar, esta gente ahora puso atención a lo que iba a pasar. Ahora todos se quedaron, ¿qué va a hacer? Esperemos a ver qué sucede. Solo han entrado el papá y la mamá. Y Jesús hizo entrar a aquellos que no iban a dudar,
sino que estaban deseosos más bien de que Jesús hiciera regresar a la vida a la niña. Ya estaba el escenario listo. Jesús había hecho todo lo necesario para poder abrir el campo para que ahora el milagro se realizara. Una tarea tenemos nosotros que hacer como Jesús: preparar bien el camino. ¿Para qué? Para que la vida pueda llegar a la humanidad. Nuestro trabajo es el trabajo de Cristo. Despertar a los que están prácticamente en shock y durmiendo ante la realidad. Tenemos que saber cómo se los despierta. Segundo, tenemos que preparar el terreno de tal manera que todos estos estén conscientes de que se necesita la vida. Ese es nuestro trabajo, predicando el Evangelio, yendo a cada persona, estamos trabajando así. Y cuando el Evangelio llega a ese corazón trabajado, por lo que hemos ido declarando y haciendo, en un momento voy a decir cómo tenemos que hacer esa preparación para que las personas estén listas para recibir el Espíritu. Entonces, en el momento que todo ya estaba listo y el escenario estaba perfecto, Jesús realiza el milagro. ¿Y qué sucede? Dice el texto bíblico, versículo 41. Y tomando la mano de la niña. Aquí hay algo interesante. Tomando la mano de la niña. Agarró la mano de la niña que estaba muerta. Esto iba a ser el canal para dar vida. Fíjate cómo. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Qué interesante. ¿Qué cosa significaba tomarla de la mano? ¿Por qué Jesús estaba agarrando la mano de esta niña? Porque bien Jesucristo pudo haber dicho simplemente, niña, levántate, y lo hubiera hecho. Era el poder de Dios. Pero Jesús siempre tenía una lección que dar en cada cosa que hacía. Había que estar atento a cada detalle de lo que Jesús hacía. Por eso, la Biblia ha sido dada de tal manera que cada parte del texto es analizado al mínimo. ¿Para qué? Para que no se pasen las palabras de Jesús. ¿Sabes? Cuando una persona te está predicando y te está hablando, hay momentos en que tu mente se distrae y solo oyes porciones de lo que dijo. Pero cuando la vuelves a escuchar la predicación grabada, de pronto te das cuenta que había más, que cada cosa que se estaba diciendo tenía un propósito y un sentido, que eso que te pareció ser solo relleno en lo que te estaban diciendo no había sido así, sino que todo lo que te estaban diciendo era precisamente lo que iba a formarte completamente. Porque es que a veces hay personas que leen la Biblia y a pesar de que la leen, todavía parecen no entenderla porque otros les dicen, oye, lees y eres peor cada vez. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, sencillo, porque a veces pensamos que la Biblia solo nos está relatando una historia y que solamente hay que centrarnos en el foco de esa historia en lugar de ver cada cosa que va ocurriendo en toda la historia. Cuando vamos analizando cada porción así de la historia, vemos que todo lo que dice la Biblia tiene sentido, que cada coma, tilde y punto nos querían decir algo. ¿Eso qué significa? Lo que estoy haciendo ahora, al estudiar de esta manera, estoy haciendo que se capte la atención a cada detalle. Entonces tú le empieces a ver forma a lo que va ocurriendo. A eso se le llama concentración. La concentración no es el mero esfuerzo de tu mente haciendo una tensión cerebral que te puede llevar pronto a decaer. No. El poner atención a algo y concentrarse significa mirar cada palabra, comprender cada párrafo de lo que se está diciendo. Eso es ponerle atención, concentración. Y Dios hace fácil eso, porque tú podrías decir así, sí, ya sé que eso es concentrarse, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? Dios tiene todas las llaves, no te olvides. Cuando tú comparas un texto con otro texto,
en el acto de comparar los dos textos, ya estás concentrándote. ¿Te diste cuenta? No era tan problemático. Solo compara un texto con otro texto. Ahora vamos a comparar por qué Jesús le tomó de la mano a la niña. Y es ahí donde tú te vas a concentrar. Y mira la forma en que Dios hace que te concentres. Libro de Génesis, capítulo 18. En una ocasión, los ángeles tuvieron que tomar de las manos a Lot, a sus dos hijas y a su mujer porque se demoraban en salir de Sodoma. Génesis capítulo 19. Vamos al 19. Versículo 10. Fíjate lo que estaba pasando. Más o menos ya conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. No voy a centrarme en ella porque eso es parte de nuestros otros estudios de lo que estamos en Génesis. Entonces, ¿qué pasa? Sodoma y Gomorra era una ciudad totalmente pervertida. Dios decidió destruir esa ciudad, pero también le había hecho una promesa a Abraham, que salvaría, aunque sea si hubieran 8 en esa ciudad, y perdonaría la ciudad por esos 8, pero que si no habían, salvaría igual a su sobrino Lot y a su esposa y a sus hijas. Así que el plan era ese. Llegaron especialmente para tener que salvar a esa familia. ¿Y qué ocurrió? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Cuándo sucede esto? Resulta que todos los habitantes impíos de Sodoma, al ver que Lot recibió a los dos ángeles en su casa, estos que practicaban el homosexualismo, vinieron para poder violar a los dos ángeles, porque ya era costumbre pues en Sodoma y Gomorra. La vida era así en Sodoma y Gomorra. Todo era prostitución, todo era aberración, perdición, de todo lo peor se veía, y todos los vicios contra naturaleza, ¿correcto? Así que entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaron los dos ángeles, dice que se vino toda esta gente, desde el más viejo hasta el más joven de todos ellos homosexuales. Practicaban eso, más aún eran hasta hedonistas, ¿no? Para ellos mujeres, hombres y hasta animales no interesaba. Así de viciosa era esa ciudad, ¿no? O sea, llegaron al colmo del extremo. Y entonces dice, cuando vinieron, Lot salió para calmar a toda esa gente diciendo, pues no hagan esto, ¿cómo van a tocar a estos dos invitados míos? Sabiendo que eran los ángeles. Y entonces los ángeles jalaron a Lot hacia adentro, lo tomaron de la mano y lo jalaron. Y toda esa gente, ¿cómo quedó afuera? Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahora dice que los ángeles hirieron con ceguera a los que estaban allá afuera. Esos que estaban afuera estaban ciegos espiritualmente, por eso estaban en sus delitos y pecados, totalmente ciegos a la verdad. Y entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Arrancaron a Lot de en medio de esos ciegos, de esos que estaban lejos de la verdad. Así que para poder salvar a la niña, cuando Cristo la toma de la mano, lo primero que hace es arrancarla. ¿De qué? De la mundanalidad. Abrirle los ojos y mostrar cómo los mundanos están ciegos en su condición, que si hacen las cosas las hacen por ceguera, por la ignorancia. Pero para que esto funcionara, sigue leyendo. Y dijeron a los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirla. Ajá, fíjate ahora en esto. Los ángeles le dijeron a Lot, hemos llegado para destruir esta ciudad. Nuestro plan es exterminio, porque esta ciudad está condenada. Así que procura salvar a todos los que se pueda salvar. Si llegaban a 8, Dios iba a perdonar, pero no llegaron ni a 8, solo llegaron a 4. Ahora, el tomarlo de la mano a Lot y decirle estas palabras, ¿qué cosa significa? Al que está muerto en delitos y pecados, le tienes que hablar acerca de la realidad, de la destrucción que se aproxima, del fin que espera a todos los que están en pecado y que están buscando el mal.
hacer que comprenda la realidad de la cercanía de los eventos finales, hacer comprender que la paga del pecado es lo que le pasó a la niña, que si sigue muerto en delitos y pecados, terminará así para siempre, perdiendo la vida eterna. Cuando se haya predicado así la profecía, los ángeles estaban profetizando ahora. Entonces, tomar de la mano a una persona significa predicarle la profecía, como estos ángeles lo estaban haciendo. Para despertar a los hijos que están en casa del dirigente desviándose del camino, para despertar a un pueblo que está dormido, la profecía es el único camino. Si se predica así, si se enseña así en la iglesia, todos volverán a la vida. Cristo, el Rey de Reyes, sabía lo que estaba haciendo, pero ahí no queda el relato, sigue leyendo. Versículo 16. Y deteniéndose él, Lot y su esposa y sus hijas, Lot se demoraba en salir. Le daba pena tener que salir de su ciudad. Ya había cumplido con lo que tenía que hacer y no quisieron sus demás hijas y yernos salir de la ciudad. Solamente sus 2 hijas y su esposa, todo lo que estaba en la casa. Los demás creyeron que él se burlaba. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció, a sus yernos, como que él se burlaba. No le hicieron caso. Así que la pena lo estaba ganando a Lot. Y como no salía, ¿qué pasó? Dice el texto bíblico: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué te parece? Así que entonces hicieron algo por ellos los ángeles. ¿Qué cosa? Los tomaron de las manos y le dijeron: vamos, salgan de acá, tenemos que irnos, porque la ciudad va a ser consumida en llamas. Como Lot se retrasaba, los ángeles tuvieron que jalarlo. Eso era la misericordia de Dios. Hay ocasiones en que tenemos que predicar de tal manera que tenemos que despertar al que está dormido así en el camino, muerto en delitos y pecados, creyendo que todo está bien. Y a veces con reprensión fuerte, porque los ángeles jalaron con fuerza: vamos, y los sacaron hasta la puerta de la ciudad. Pero no los sacaron más allá. Estando en la puerta de la ciudad, los ángeles le dijeron: ahora váyanse, huyan hacia el monte. Es decir, que los ángeles tienen una tarea. El mensaje de Dios tiene una tarea. Te muestra la realidad a través de las profecías y te enseña que este libro te está diciendo la verdad, pero te deja ahí en la puerta, de donde tú ya puedes correr para buscar y salvar tu vida. Fíjate lo que dice aquí el verso 17. Y cuando los hubieron llevado hasta afuera, les dijeron: ahora escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Eso mismo es lo que se hace cuando tú has despertado a una persona con la profecía. Ya la has puesto en el camino, ya la despertaste a la realidad, ya le predicaste las señales del fin, ya le hablaste de Daniel y Apocalipsis, ahora la has llevado hasta la puerta. Y ahora le dices: ya no te quedes acá, no vuelvas a mirar atrás, porque donde mires atrás, te endureces otra vez y te vuelves una estatua de sal. Eso es precisamente lo que estaba representando Jesús al tomar la mano de la niña. Para despertar a alguien que está muerto en delitos y pecados, las profecías. Porque la profecía está diseñada para hacer volver a la realidad a la persona, despertarla de su sueño que está al borde del infierno. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar en una fatal indiferencia a los que están dormidos en sus pecados. Les envía a sus ángeles ministradores para que les prediquen los juicios de Dios y ahonden la necesidad de clamar y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Deseado de todas las gentes, página 79. Esto es precisamente lo que se tiene que hacer.
Y cuando la persona ha reflexionado y se ha dado cuenta de que el fin está cerca, inmediatamente vuelve a la vida. Cuando Jesús le dijo a la niña, Talita Kumi, esto es, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente que Cristo clamó, que le dijo, levántate a la niña, esa niña inmediatamente abrió los ojos y reaccionó. ¿Qué te parece? De esa manera es como entonces, cuando la niña vuelve a la vida, Jesús da una última orden. ¿Cuál era? Bueno, la gente que estaba ahí temió, se quedó atónita. ¿Qué es esto?, dijeron. La trajo otra vez a la vida. Pero faltaba ahora un detalle más. ¿Cuál era? Ahora había una tarea que tenían que hacer los padres. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Vamos al siguiente versículo. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Vamos al libro de San Lucas para ver allí qué fue lo que Jesús ordenó al final. San Lucas capítulo 8 y nos vamos al versículo 55 de San Lucas 8. Escucha bien lo que dice ahí. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Esta parte ahora nos interesa. ¿Por qué? Su espíritu volvió. La palabra que es espíritu entró en la niña y ella vino a la vida. Eso significa su espíritu volvió. ¿Por qué el espíritu volvía? No es que regresaba de allá del cielo, de algún otro sitio, no. Su espíritu volvió significa que el aliento de vida del mismo Dios, de Jesús, entró en ella por su palabra. Y entonces su espíritu volvió a ella, la vida volvió a ella, e inmediatamente se levantó. No lo pensó dos veces, reaccionó. Ahora estaba en su padre y en su madre. Si su padre hubiera dicho en ese momento, gracias Jesús, y se hubiera ido Jesús, y le hubiera dicho a la niña, ¿cómo te sientes, hijita? Allá me siento bien, papá. Ya, hijita, no vas a creer en ese impostor que te ha resucitado. Claro, te ha resucitado, está bien, lo hemos traído solo para eso, pero no vas a estar creyendo en ese impostor. ¿Te imaginas si le hubiera dicho eso a su padre? Lo echaba todo a perder, ¿correcto? Así que ahora había una tarea que hacer, y la orden a los padres fue, ¿qué cosa? Denle de comer. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. En lugar de estar ahora los padres creyendo en lo que le decían los superiores o dándole ellos sus consejos personales, Jesús le dijo, denle de comer. En otras palabras, estaba diciendo, ahora de aquí en adelante, ocúpense de darle a su hija el alimento que la va a hacer vivir. En lugar de estar hablando de mí cosas negativas. Era clarísimo lo que estaba pasando. Ahora en esa casa de Jairo no volvería a hablarse mal contra Jesucristo nunca más. Jairo se convirtió en un discípulo muy seguidor de Cristo. Hubieron fariseos que siguieron a Jesús, Nicodemo, José de Arimatea. Decidieron servir a Cristo y se hicieron sus discípulos, a pesar de que eran del Sanedrín. ¿Esto qué significa para nosotros? Que estas personas, al haber entendido las palabras de Jesucristo, decidieron ser sus seguidores. Jairo ahora había aprendido la gran lección. No vas a estar hablando contra Jesucristo. No vas a estar hablando en contra de los que dicen la verdad. Todo lo que tienes que hacer es aliméntate de la palabra ahora, para que sepas cómo mantenerte vivo para entrar en la inmortalidad. Jeremías 15, 16 dice el texto bíblico. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué te parece? Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús les dijo a los padres, denle de comer a esta niña,
significa que cuando en tu casa despertó tu hijo porque las profecías se están cumpliendo y quiere estudiar la Biblia, ahora tienes que asegurarte de darle la palabra de Dios. Y que cuando estén escuchando por ahí algún consejo malo y negativo, que tú seas el primero en no darle veneno a tu hijo, sino dale de comer. Igual sucede en tu iglesia. En lugar de que estés yéndote a parar al púlpito y a decir, cuidado con esos divisionistas, cuidado con esos que están fuera de la organización, cuidado con esos que asustan a la gente predicando profecías, en lugar de que hables disparates, ya no lo vuelvas a hacer. Ahora, dales de comer. Así de sencillo. Jesús no iba a vivir en la casa de Jairo personalmente. Se fue ese día. Pero dejó algo que había que hacer: coman, porque aunque Cristo no esté presente en cuerpo, está presente en su espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Por tanto, entonces Jesús lo que quería era que cada uno de nosotros aprendiéramos esa lección y que Jairo aprendiera la lección, que aunque Jesús no estuviese ahí presente en cuerpo, que esté su verdad. Al estar su verdad era más que suficiente. Hasta el día de hoy es lo mismo, querido hermano. En lugar de que en tu iglesia sigas rajando contra los que llevan el mensaje del tercer ángel, anda, habla otra cosa, dales de comer. Esa es la orden. Porque muchos hermanos en las iglesias despiertan cuando escuchan la profecía y dicen, qué bonito, he escuchado el mensaje de los tres ángeles, Daniel y Apocalipsis. Y viene, por ejemplo, su director y de frente les dice, cuidado con esos divisionistas fanáticos. Esos están fuera de la organización. No les creas. ¿Cuántos hay que hacen la labor del mismo demonio? Cuando a varios que están escuchando el evangelio, de pronto les dicen, hermanitos, mejor ya no escuchen esa verdad. Claro, es verdad lo que está diciendo, pero no le escuchen, porque dice que es mentira también. ¿Cómo? ¿Es verdad o es mentira, por fin? No, claro, es verdad, pero dice que está fuera de la organización. Ah, o sea, ¿se puede estar con la verdad también fuera de la organización? ¿Qué disparates hablas? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no razonas antes de poder siquiera emitir una sola palabra? Tengamos cuidado con lo que hacemos. Por eso, en lugar de que estés hablando maldades y que te hundas más en las profundidades del infierno, habla con claridad. Cuando sabes dónde está la verdad, humíllate. ¿Qué parte de eso no puedes entender y aprender? Humíllate. No pierdes nada, vas a ganar mucho. Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y si eres soberbio, no hay nada que hacer por tu caso, porque tú serás el culpable de que otros también se pierdan. ¿Comprende? Así que en tu casa, si tus hijos, si tú eres dirigente, te dicen, papá, mamá, esos que predican el tercer ángel están en el camino correcto porque lo que están diciendo está bien, y tú te opones, pronto verás que tu hijo se convertirá en doble diablo de lo que te imaginas. Y tu hijo se convertirá en alguien que comenzará a hacer la guerra. Él sí se va a poner a hacer la guerra porque el celo se le va a despertar a él hacia el mal. Y tú vas a cargar con su sangre, porque tú sabías la verdad y tu orgullo no te dejó reconocerlo. Mientras estés en esa condición, no hay vida para ti. Por gusto sueñas que el cielo no es para ti, y así digas lo contrario, y así digas, no te voy a creer porque a mí me han dicho que tú estás fuera de la organización, que eres divisionista, entonces te perderás por tu orgullo, por tu necedad, por tu cobardía de no reconocer lo que es verdad y ponerte de su lado. No sé qué estás esperando. Y si en tu iglesia hay hermanos que han despertado, nunca seas perverso de decirles, no crean, cuando tú sabes que es verdad. ¿Qué más necesitas para tener que creer? Dios no se va a poner a tus pies nunca. ¿Que no puedes entender eso? Dios nunca jamás te va a decir a ti, ah, bueno, tú tienes la razón en esto. Claro, yo tengo la verdad, pero tú tienes la razón. Tú estás mal, eso no va a pasar. Ni siquiera te sueñes, porque nunca pasará eso. Tampoco te
te pongas a esperar un tiempo futuro y digas, ya vendrá por alguna otra persona la verdad y recién creeré. Te equivocas. Cuando la verdad te llega por quien Dios quiere que te llegue, porque solo es verdad y solo quiere que creas porque es verdad, al margen de tus cartoncitos, al margen de tu puestito. Y Dios no te pide disculpas por decirte eso jamás. Al margen de todo eso, simplemente crees o no crees la verdad. Cree, porque al que cree todo le es posible. Pero si no crees, no hay nada que hacer. Pero sí te digo una cosa, si tú no quieres creer, si crees que tú lo que tienes es para ti, tu vida, quédate con eso, pero no mates a los demás. Si tú te quieres perder, piérdete al final. Si no quieres recibir la verdad, pero no dejes que los otros se pierdan en la iglesia, esos niños por quien darás cuenta en el día final, solo porque no quisiste aceptar lo que era verdad, a pesar de que sabías que era la verdad. Cuando Cristo venga, solo te va a preguntar, ¿sabías que era la verdad? Sí, pero Señor, pero no te he preguntado ninguna otra cosa, hijito. Solo quiero saber, ¿sabías que era la verdad? Porque si era la verdad, salvaba. Nada más. No interesa por quién venga esa verdad. Era la verdad, era la medicina, era lo que curaba, era lo que sanaba. Imagínate, si un médico conoce que hay una medicina que está sanando y ese médico rehúsa esa medicina y no la quiere utilizar para salvar, ese será denunciado como criminal, como un asesino. No merece vivir, merece pagar lo que hace. Así de sencillo. ¿Crees tú que Dios es tonto? ¿Que tú puedes poner un caramelo en su boca y volvérselo a sacar? Te equivocas. A Dios no lo engañas. Ese que ha hecho eso, en el día final no le va a decir al Señor, Señor, pero me vas a disculpar, pero yo solo obedecí órdenes superiores. Así, hijito, ahora también vas a obedecer una orden superior. ¿Cuál? Al infierno preparado para el diablo y los ángeles. Tienes que obedecer. Ya que te gusta obedecer, anda. Te quiero ver que lo hagas. No te salvarás. Así de sencillo. Tú siendo alguien que sabe lo que es verdad y que lo único que salva es la verdad, ninguna otra cosa, ni tus formas, ni tus ceremonias, ni tus inventos personales. Si tú sabiendo eso prefieres oponerte a la verdad, te aseguro una cosa. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quiera Dios que así no sea. Quiera Dios que tu corazón se ponga noble en lugar de duro. Y que en lugar de llenarte de odio, te llenes de amor. Y que te des cuenta de que estás a un paso del cielo o a un paso del infierno. Que eres tú el que decide. Porque Dios no te obligará. Puede llamar a reprensión, puede hacerte razonar, puede hacerte reflexionar, pero nunca te va a obligar, jamás, porque la decisión la tienes tú. Jairo y su mujer tenían que decidir, ¿le vamos a dar de comer a nuestra hija o esperamos que de una vez se vaya? Una de dos. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para poder vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, para poder andar en todos los caminos del Señor como dice su palabra. Le vamos a pedir hoy que nos dé cada día de su alimentación. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia y tu Espíritu puedan trabajar en cada corazón de tus hijos, para que, Señor, con estos llamados de atención que tú nos das a todos, podamos, Señor, recibirlos con amor y con mansedumbre, con humildad, para poder, Señor, decidirnos a caminar contigo y que tú seas nuestro Salvador personal. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos por el día de hoy, para que tú nos guardes y nos guíes en las enseñanzas de tu palabra.
porque te lo rogamos y suplicamos, en el nombre y por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano. Hoy hemos aprendido un tema más, un milagro más en la vida de Jesús. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con los temas de milagros y enseñanzas de Jesucristo. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, Dios te acompañe, querido hermano. Amén.